La Ciudad de México amaneció con un aire diferente. No era un día cualquiera. Los periódicos, los noticieros y hasta las conversaciones en los cafés de Polanco repetían el mismo tema con emoción. Esa tarde, en una mansión lujosa de Lomas de Chapultepec, se celebraría la boda del empresario Alejandro Herrera con la modelo internacional Valentina Ríos. Un enlace que no solo unía a dos personas, sino que representaba el sueño de poder, belleza y prestigio que tanto fascinaba a la sociedad mexicana. Lo que nadie sospechaba era que 5 minutos antes de dar el sí definitivo, algo sucedería. Una voz inesperada revelaría secretos ocultos en aquella mansión, y la historia de un millonario acostumbrado a controlar cada detalle de su vida quedaría al borde del colapso. Si quieres descubrir cómo la verdad puede salir del lugar más inesperado y cambiarlo todo, suscríbete ahora al canal para no perderte esta historia completa. Alejandro Herrera, de 38 años, era el protagonista indiscutible del acontecimiento. Hijo de una familia tradicional, había crecido bajo una educación estricta donde la apariencia lo era todo. Su padre, un empresario exitoso en el sector inmobiliario, le repetía que la reputación valía más que el dinero. Alejandro lo aprendió tan bien que su vida entera se volvió un escaparate perfecto. Trajes impecables, autos de lujo, cenas en los mejores restaurantes. A los ojos de los demás, era el hombre que lo tenía todo. Pero detrás de esa fachada había un peso silencioso. Alejandro se debatía entre la exigencia social y sus propias dudas. La boda con Valentina no era solo amor. Era la culminación de un acuerdo implícito entre familias, medios y expectativas. Ella, con su belleza reconocida en pasarelas internacionales, aportaba el brillo que consolidaba la imagen de perfección. Él, con su fortuna y apellido, ofrecía seguridad y poder. En los círculos de la élite, la boda era vista como el evento del año. Invitaciones doradas llegaron a políticos, empresarios y celebridades. Los jardines de la mansión se llenaban de orquídeas blancas importadas, y un equipo de chefs internacionales diseñaba un menú de 8 tiempos. Los vecinos sabían que esa noche el cielo se iluminaría con fuegos artificiales, pero Alejandro no lograba esconder la tensión. Aunque supervisaba cada detalle con firmeza, sus ojos reflejaban sombras de incertidumbre, como si, en medio de tanta grandeza, dudara de si ese camino lo acercaba a la felicidad. Valentina, por su parte, posaba para una sesión fotográfica previa a la boda. Sonreía con perfección, pero quienes la conocían sabían que su carácter fuerte y sus dudas podían cambiarlo todo en un instante. El país entero veía la unión como un cuento moderno. Sin embargo, toda historia brillante esconde rincones oscuros, y en esa mansión había alguien invisible para las cámaras, pero que terminaría siendo crucial. Mariana, la niñera de Sofía, la sobrina pequeña de Alejandro. Sin proponérselo, Mariana se convertiría en el punto de quiebre de esta historia. Lo que había escuchado entre las paredes de esa casa pondría en duda no solo el amor entre Alejandro y Valentina, sino también el prestigio de una de las familias más poderosas de México. El sol caía sobre la ciudad mientras los preparativos avanzaban como un reloj implacable. Cada minuto acercaba a Alejandro al altar y cada segundo lo empujaba hacia una verdad imposible de detener. Aunque todo estaba listo para la boda más perfecta de México, la voz de la niñera aguardaba en silencio, esperando el instante justo para hacerse escuchar. En lo alto de Lomas de Chapultepec, la mansión de Alejandro Herrera se alzaba como un símbolo de poder. Los muros blancos, las columnas majestuosas y los ventanales de cristal reflejaban el sol de la tarde, haciendo que la casa pareciera brillar sobre el vecindario. Para quienes pasaban por allí, era imposible no detenerse a admirar aquella construcción que parecía un palacio moderno en medio de la ciudad. El portón de hierro forjado, con iniciales doradas en el centro, se abría hacia un camino de piedra que conducía a una entrada flanqueada por fuentes y esculturas traídas de Europa. Cada detalle estaba diseñado para impresionar, desde los jardines con orquídeas recién colocadas hasta el aroma de jazmines que impregnaba el aire. Dentro,
la perfección continuaba. El piso de mármol pulido reflejaba la luz de candelabros de cristal, y las paredes estaban adornadas con obras de arte adquiridas en subastas internacionales. El salón principal, preparado para la recepción, parecía sacado de una revista. Mesas redondas cubiertas con manteles de seda, copas de cristal fino y cubiertos bañados en plata. Nada quedaba al azar. Alejandro caminaba entre los organizadores con su habitual seguridad. Vestía un traje a medida que realzaba su porte imponente y observaba cada rincón con mirada crítica. La mesa principal debe tener las flores en diagonal, no alineadas, ordenó con firmeza. Sí, señor Herrera, enseguida lo corregimos, respondió el decorador nervioso. Así era Alejandro. Exigente, perfeccionista, incapaz de tolerar errores. Para muchos empleados trabajar allí era una oportunidad única. Para otros, una presión constante bajo la mirada implacable del patrón. En su despacho el millonario repasaba la lista de invitados. Políticos, empresarios, artistas de renombre, deportistas reconocidos, todos estarían presentes. No era solo una boda, era un escaparate para consolidar su posición en la élite mexicana. Su madre, doña Teresa, entró al salón con su porte elegante. Alejandro, recuerda que no se trata solo de ti, le dijo con voz firme. Esta boda es el reflejo de la familia Herrera. Lo sé, mamá, respondió él conteniendo un suspiro. La frase resonó en su mente como un eco constante. No era la primera vez que lo escuchaba. Desde niño le habían inculcado que la reputación estaba por encima de todo. Ahora, rodeado de lujos, Alejandro sentía el peso de esa herencia más fuerte que nunca. Al mirar por la ventana, observó a los empleados corriendo por los jardines. El altar, cubierto de flores blancas, comenzaba a tomar forma. El aire cálido traía murmullos y el sonido lejano de autos transitando por Paseo de la Reforma. Todo parecía perfecto, y sin embargo, dentro de él, la perfección se sentía hueca. ¿Está lista la alfombra roja para la prensa?, preguntó al jefe de logística. Sí, señor. Los medios confirmaron asistencia. No habrá margen de error. Alejandro asintió, aunque por dentro sentía un vacío creciente. La obsesión por la apariencia lo mantenía erguido, pero cada vez más distante de sí mismo. El recuerdo de su padre, repitiendo que un hombre se mide por lo que muestra al mundo, lo perseguía como una sombra. En contraste con la opulencia de la mansión, los trabajadores que cruzaban el portón cada día venían de barrios humildes, cargando sueños distintos. Alejandro los veía de reojo, sin detenerse demasiado en pensar en las vidas que sostenían aquel lujo, pero la diferencia era evidente, un recordatorio silencioso de lo lejos que estaba de quienes lo rodeaban. El sol comenzaba a descender y la mansión resplandecía aún más majestuosa e intimidante. Desde afuera parecía invulnerable. Desde adentro, escondía grietas invisibles que solo unos pocos eran capaces de notar. Alejandro, con la mirada fija en el altar, se preguntó si todo aquello era realmente su triunfo o la prisión más elegante del mundo. Entre todo el lujo de la mansión, había alguien cuya presencia parecía insignificante para los grandes invitados, pero fundamental en la vida diaria: Mariana Torres. Tenía 27 años, venía de un pequeño pueblo en Puebla y había llegado a la capital buscando estabilidad. Sus manos, acostumbradas a las labores del hogar desde niña, ahora cuidaban con ternura a Sofía, la sobrina de Alejandro, una niña de 5 años que encontraba en ella un refugio. El uniforme sencillo, blusa blanca, pantalón oscuro y zapatos cómodos, contrastaba con los vestidos de seda y las joyas que circulaban por la casa. Sin embargo, Mariana irradiaba algo que no podía comprarse: paciencia y calidez. Con una sonrisa, lograba que Sofía olvidara las tensiones de los adultos. «Mariana, ¿me lees el cuento de los volcanes?», preguntaba la niña, abrazando a su muñeca favorita. «Claro, mi cielo, pero después a dormir temprano», respondía Mariana acariciando su cabello.
Esa relación cercana le daba acceso a espacios de la mansión donde pocos podían entrar. Mientras jugaba con Sofía, Mariana observaba en silencio lo que otros preferían ignorar. Miradas tensas, puertas cerradas con prisa, conversaciones que se apagaban al notar su presencia. No buscaba entrometerse, pero tenía la sensibilidad de notar que la perfección de la casa era apenas una fachada. Los otros empleados hablaban en murmullos. Decían que el señor Herrera era exigente hasta en lo más mínimo y que todo debía brillar como espejo. Mariana escuchaba, pero rara vez opinaba. Sabía que un comentario mal entendido podía costarle el trabajo, y ese empleo era lo único que le permitía enviar dinero a su madre enferma y a sus 2 hermanos menores. La diferencia de clases era evidente. Para Alejandro y su familia, Mariana era invisible, apenas una sombra que cumplía con su deber. Él la saludaba con un gesto distante, sin grosería, pero sin cercanía. En cambio, Sofía la abrazaba como si fuera parte de su vida misma. Esa contradicción la hacía reflexionar cada noche. ¿Cómo alguien tan poderoso podía mostrarse frío con todos y al mismo tiempo tierno con una niña? Los preparativos de la boda agitaban el ambiente. Entre el ir y venir de decoradores, periodistas y familiares, Mariana intentaba que Sofía no sintiera el peso de tanta tensión. La llevaba a los jardines, jugaba con ella entre flores y buscaba que su risa infantil llenara los silencios de la casa. Pero incluso en esos momentos había algo que la inquietaba. Un día, mientras Sofía dibujaba en la biblioteca, Mariana escuchó voces que provenían del pasillo cercano. Reconoció de inmediato a 2 hombres. Uno era Alejandro, el otro un socio cuyo nombre no alcanzó a distinguir. «Que esto no debe salir a la luz», dijo uno con tono áspero. «Tranquilo, está todo bajo control. Nadie tiene que saberlo», contestó Alejandro con voz grave. El corazón de Mariana comenzó a latir con fuerza. Se quedó inmóvil, temiendo hacer ruido. No entendió el contexto completo, pero las palabras «no debe salir a la luz» le quedaron grabadas como una marca. Tomó la mano de Sofía para alejarla, fingiendo calma. Pero mientras la niña reía inocente, Mariana sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Esa noche, en su habitación sencilla del ala de servicio, no pudo dormir. El recuerdo de aquellas voces la perseguía. Pensaba en su madre, en lo mucho que necesitaba ese empleo, pero también en lo que había escuchado. ¿Era justo callar? ¿Qué consecuencias tendría hablar? La mansión resplandecía hacia afuera, pero Mariana había visto una sombra que nadie más parecía notar, y aunque no lo sabía aún, ese instante sería el inicio de un camino sin retorno, donde su voz dejaría de ser invisible. Valentina Ríos, con 29 años, era un nombre que resonaba en el mundo de la moda. Había desfilado en París, Nueva York y Milán, y su rostro aparecía en campañas internacionales. Para el público representaba la elegancia y el glamour, pero detrás de esa fachada existía una mujer cargada de dudas. En el vestidor de la mansión, frente a un espejo iluminado, se probaba el vestido blanco que había sido diseñado exclusivamente para ella. El encaje acariciaba su figura. Los detalles brillaban como si fueran joyas incrustadas, y sin embargo, sus ojos reflejaban una inquietud que ningún maquillaje podía disimular. «Te ves hermosa, como siempre», dijo Laura, su amiga cercana, mientras ajustaba el velo. «Hermosa, sí», respondió Valentina con un suspiro, «pero la belleza no me da paz». Laura frunció el ceño. «¿Otra vez con esas dudas?» «Vale, todas soñamos con un momento así. Es Alejandro, es una boda en la mansión más lujosa de la ciudad. ¿Qué más podrías querer?» «Quizás algo más sencillo, algo verdadero», contestó Valentina, sin apartar la vista del espejo. Conoció a Alejandro en un evento benéfico. Su seguridad y su porte la impresionaron. Durante un tiempo, creyó haber encontrado en él la estabilidad que tanto necesitaba. Pero con el paso de los meses, comenzó a notar grietas en aquella perfección. Alejandro rara vez hablaba de sentimientos. Sus conversaciones giraban en torno a negocios, reputación y compromisos sociales. La intimidad entre ambos
se volvía un terreno incómodo, donde las emociones parecían prohibidas. Lo que más la perturbaba era el peso de las apariencias. La prensa seguía cada uno de sus pasos. Los contratos exigían que mantuviera una imagen impecable, y hasta la familia Herrera parecía verla más como un trofeo que como una mujer. Valentina, sonríe para la foto, le pedía a su agente constantemente. Ella obedecía, pero por dentro se preguntaba qué tanto de su vida seguía siendo suyo. Provenía de una familia de clase media en Guadalajara. Había luchado desde adolescente para abrirse camino en un mundo competitivo, soportando rechazos y sacrificando parte de su juventud. Cada triunfo le había costado noches de lágrimas escondidas en hoteles y aeropuertos. Ahora, todo ese esfuerzo parecía culminar en una boda que, en teoría, debía ser el mayor logro de su vida. Pero, ¿era realmente su sueño o el sueño de otros? Mientras la peinaban, Valentina pensaba en la conversación reciente con Alejandro. Recordaba sus palabras frías, su insistencia en mantener la apariencia intacta. El secreto de las tierras la rondaba como una sombra, y lo que más temía era convertirse en cómplice de algo que podía manchar su nombre para siempre. El agente entró al vestidor con el celular en la mano. Vale, la prensa está afuera. Quieren declaraciones. Están diciendo cosas sobre Alejandro. ¿Qué cosas?, preguntó ella con el corazón acelerado. Negocios, irregularidades, nada confirmado aún. Valentina cerró los ojos. El destino le mostraba de golpe aquello que había presentido desde hacía meses. La perfección de Alejandro no era más que un cristal agrietado. Laura intentó tranquilizarla. No pienses en eso ahora. Concéntrate en ti. Es tu gran día. ¿Mi gran día?, repitió Valentina con un hilo de voz. No sé si este día es mío o de todos los que esperan verme cumplir un papel. Al quedarse sola de nuevo, se miró en el espejo. La mujer que devolvía la mirada parecía fuerte, pero por dentro se sentía atrapada. Tocó el velo con manos temblorosas y susurró: ¿Qué estoy haciendo? En ese instante, entendió que su decisión no solo definiría su futuro, sino que podría arrastrar consigo a Alejandro y a todos los que se aferraban a esa unión como símbolo de poder. La duda ya no era un simple pensamiento, era un abismo frente a ella. La familia Herrera llevaba generaciones instalada en la cima de la élite mexicana. Su apellido se encontraba ligado a inversiones en bienes raíces, centros comerciales y desarrollos que cambiaban el rostro de las ciudades. Pero más que dinero, lo que verdaderamente los definía era la obsesión por las apariencias. Desde el patriarca, don Ernesto, hasta la más joven de la familia, todos repetían la misma frase como un mantra: el honor se defiende con la imagen. Alejandro había crecido escuchando esa lección. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento debía ser calculado para sostener el prestigio del apellido. Y ahora, en la víspera de su boda con Valentina, sentía ese peso más fuerte que nunca. En el comedor principal, mientras probaba el menú junto a su madre, la conversación giró inevitablemente hacia ese tema. Alejandro, esta boda no es solo tuya, dijo doña Teresa con tono autoritario. Es la confirmación de que seguimos siendo lo que siempre hemos sido, una familia intachable. Lo entiendo, madre, respondió él, aunque sus ojos reflejaban cansancio. No, hijo, no basta con entenderlo, debes vivirlo. Un error tuyo es un error de todos nosotros. Las palabras se clavaron en su mente como agujas. Alejandro asintió, guardando silencio, pero por dentro lo invadía una sensación de vacío. Los invitados internacionales ya hablaban de la boda como un acontecimiento histórico. Programas de televisión habían dedicado semanas a especular sobre el vestido de Valentina, los arreglos florales y la lista de personalidades que asistirían. En redes sociales, el hashtag Boda del Año acumulaba miles de comentarios. Todo México esperaba un espectáculo impecable. Sin embargo, Alejandro sabía que no todo estaba bajo control. Los rumores sobre sus negocios comenzaban a circular. Aunque todavía eran vagos,
Bastaba una chispa para que estallaran en un incendio mediático. Y lo que más le inquietaba era la fragilidad de su propio corazón. Por primera vez, dudaba si estaba dispuesto a seguir sosteniendo la farsa. En el jardín, durante una inspección de último minuto, se acercó su primo Ricardo, un hombre siempre pendiente de los negocios. «Ale, hermano, esto es una jugada maestra», dijo con entusiasmo. «Los contratos que vienen después de la boda serán millonarios. Todos querrán asociarse contigo». «¿Y qué hay de lo personal?», preguntó Alejandro con un dejo de ironía. Ricardo lo miró confundido. «Lo personal no paga las cuentas. Lo personal se acomoda después». Esa respuesta reflejaba lo que todos pensaban. La boda era menos una unión de dos almas que un pacto social y económico. Nadie hablaba de amor, nadie preguntaba por lo que sentía. Alejandro apretó los labios y se retiró sin contestar. Más tarde, en la biblioteca, se encontró con Valentina. Ella hojeaba una revista con su rostro en la portada. «¿No te cansa esto?», preguntó ella mostrando la foto. «Todos esperan que seamos perfectos». Alejandro la miró fijamente. «Es lo que esperan de nosotros». «¿Y tú qué esperas de ti?», respondió ella, clavando sus ojos en los suyos. La pregunta lo desarmó. Por unos segundos no supo qué contestar. En vez de palabras dejó escapar un suspiro. Mientras la tarde caía sobre la ciudad, el millonario caminó solo por los pasillos de su mansión. El brillo de los candelabros, el lujo de los cuadros y la perfección del mármol no lograban apaciguar la grieta en su interior. El peso de las apariencias era más pesado que nunca, y aunque su familia y el mundo esperaban verlo triunfar en el altar, Alejandro comenzaba a preguntarse si ese triunfo no era, en realidad, su mayor derrota. La tarde se deslizaba lentamente sobre la mansión. Mariana acompañaba a Sofía en el salón infantil, donde la niña coloreaba con crayones de colores. Afuera, los preparativos seguían con un ruido constante. Pasos apresurados, órdenes cortantes, teléfonos sonando. La casa, aunque majestuosa, parecía un enjambre en plena agitación. Cuando Sofía pidió ir por uno de sus juguetes olvidados en la sala contigua, Mariana la siguió sin prisa. Fue en ese trayecto, al cruzar el pasillo cercano al despacho de Alejandro, cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Voces masculinas se filtraban por la puerta entreabierta. El tono era bajo, pero cargado de tensión. «Alejandro está arriesgando demasiado», dijo una voz áspera con un dejo de enojo. «No exageres», respondió otra voz más firme, que Mariana reconoció como la de un socio de confianza. «Todo está controlado». Mariana contuvo el aliento. No era la primera vez que escuchaba conversaciones privadas en esa casa, pero algo en esas palabras le erizó la piel. «¿Y si los medios se enteran?», insistió el primero. «Los medios siempre se callan con dinero». «Así ha sido siempre», contestó el otro con una seguridad inquietante. El silencio que siguió se sintió pesado. Mariana quiso alejarse, pero entonces escuchó una frase que la dejó helada. «El problema son los ejidatarios. No quieren soltar las tierras». «Ya firmaron», respondió la voz más firme. «Aunque haya sido bajo presión, no tienen manera de reclamar, y si lo intentan, los abogados se encargarán». Mariana abrió los ojos con espanto. Venía de una familia que conocía bien la lucha por la tierra. Su padre había trabajado años en el campo y sabía lo que significaba para una familia perder lo poco que tenía. Sentir que en esa casa se hablaba de aprovecharse de la gente humilde la estremeció hasta los huesos. En ese momento, Sofía regresó corriendo con su muñeca en brazos. Mariana la tomó de la mano y sonrió como si nada pasara, alejándola del pasillo. Pero en su interior, el corazón le latía con fuerza. Durante la cena en la cocina, trató de disimular. Los empleados bromeaban sobre la boda, comentaban lo nerviosos que estaban por el desfile de políticos y celebridades, pero Mariana apenas podía probar bocado. Las palabras de aquella conversación seguían repitiéndose en su mente. Carmen, la ama de llaves, notó su silencio. «¿Te pasa algo, hija? Estás más callada que de costumbre». «No, solo estoy cansada»,
respondió Mariana, bajando la mirada. Pero no era cansancio, era el peso de lo que había escuchado. Esa noche, al acostar a Sofía, Mariana se quedó más tiempo a su lado. La niña la abrazó y le dijo: «Eres la mejor, Mariana. No quiero que nunca te vayas». Las palabras inocentes la hicieron contener las lágrimas. ¿Cómo podía pensar en arriesgar su trabajo si la niña la necesitaba tanto? Cuando por fin se quedó sola en su cuarto, se tumbó en la cama con los ojos abiertos. El eco de las voces no la dejaba en paz. Ya firmaron bajo presión. Los abogados se encargarán. Sabía que si hablaba nadie la creería. ¿Quién iba a escuchar a una niñera frente al poderoso Alejandro Herrera y sus socios? Peor aún, podría perder el empleo, y con él el dinero que enviaba a su madre enferma y a sus hermanos pequeños en Puebla. Pero callar también era un tormento. Sentía que traicionaba sus propios principios, que permitía una injusticia demasiado grande. La mansión seguía iluminada esa noche, como si todo fuera perfecto. Mariana, en cambio, se hundía en un dilema que no la dejaría dormir. No lo sabía aún, pero aquel instante en que decidió escuchar sería el primero de muchos que la empujarían a una verdad imposible de callar. Los días avanzaban como un torbellino. La boda se acercaba y la mansión parecía un teatro en plena función. Decoradores colocando flores, cocineros probando recetas, periodistas merodeando la entrada. En medio de todo ese ruido, Mariana sentía que el secreto que cargaba se volvía más pesado. Cada vez que veía a Alejandro sonreír con seguridad o a Valentina posar frente a un espejo, recordaba aquellas voces que hablaban de tierras firmadas bajo presión. Una tarde, mientras Sofía dormía la siesta, Mariana aprovechó para ordenar la sala contigua al vestidor principal. Fue entonces cuando, al pasar por el pasillo, escuchó una discusión contenida. Esta vez las voces no eran de socios, sino de Alejandro y Valentina. «No puedes exigirme que me quede callada», dijo ella, con un tono cargado de rabia. «No se trata de exigencias», contestó Alejandro, firme. «Se trata de entender lo que está en juego». Mariana se detuvo paralizada. El aire parecía cortarse con cuchillos. «¿En lo que está en juego para ti o para mí?», replicó Valentina, irónica. «Porque yo no pienso hundirme contigo si todo sale a la luz. Valentina, entiéndelo». Su voz sonaba cansada, pero inflexible. «Si alguien descubre lo de las tierras, no solo caen mis negocios, tu nombre también quedará manchado». El corazón de Mariana golpeó en su pecho. Aquello confirmaba lo que había escuchado antes. No eran rumores, era real. Valentina dejó escapar una risa amarga. «Yo no necesito tu apellido para brillar. Puedo seguir mi carrera sola, lejos de todo esto». «Entonces dime por qué estás aquí», preguntó Alejandro, con un dejo de dolor. El silencio fue largo, interrumpido solo por un suspiro. «Porque pensé que contigo tendría estabilidad», dijo ella al fin. «Pero no me hablaste de todo lo que escondes». Mariana tragó saliva. El temblor en su cuerpo era difícil de controlar. Quiso apartarse, pero las palabras seguían fluyendo. «Lo que escondo, como dices, es lo que nos sostiene», dijo Alejandro, casi en un murmullo. «Sin eso, no hay boda, no hay futuro». Valentina lo miró con una mezcla de furia y tristeza. «Pues escucha bien, Alejandro. Si esto explota, yo me voy. No me importa si ya todo está montado, si las cámaras están listas. Prefiero ser criticada que convertirme en cómplice». Mariana, al escuchar eso, se llevó una mano al pecho. No podía creer que la mujer que todos admiraban como símbolo de éxito estuviera tan atrapada en el mismo dilema que ella: callar o enfrentarse a la verdad. Un ruido en la habitación de Sofía la obligó a retroceder. Entró al cuarto con pasos apresurados y la niña apenas despertaba de su siesta. La abrazó con fuerza, como buscando en esa inocencia un poco de alivio. Pero esa noche, al recordar la conversación, Mariana supo que ya no había vuelta atrás. Tenía la certeza de que el secreto era más grande de lo que imaginaba y que tanto Alejandro como Valentina estaban en la cuerda floja.
Carmen la encontró más tarde en la cocina con la mirada perdida. Otra vez pensativa, hija. Sí, Carmen. Es que siento que aquí dentro se respira algo que tarde o temprano va a estallar. Y cuando eso pase, lo importante es que no te lleve de encuentro a ti, le aconsejó la mujer mayor, dándole una palmada en el hombro. Mariana asintió, pero sabía que ya estaba demasiado involucrada. Callar era más difícil con cada día que pasaba, y la boda, en lugar de acercar la felicidad, parecía la antesala de una tormenta que arrasaría con todos. La mansión lucía más resplandeciente que nunca, pero para quienes vivían dentro de ella, cada rincón se volvía un campo de batalla. El peso de los preparativos, la presión de los medios y los secretos guardados comenzaban a fracturar las certezas de todos. Mariana se despertaba cada mañana con un nudo en el estómago. Su dilema la perseguía como una sombra: callar y proteger su empleo, o hablar y arriesgar todo lo que había construido. Su madre dependía del dinero que enviaba a Puebla. Sus hermanos estudiaban gracias a su esfuerzo. Pero cada vez que recordaba aquellas voces hablando de tierras arrebatadas, sentía que estaba traicionando sus propios valores. Carmen notaba su inquietud. Una tarde, mientras acomodaban ropa en la lavandería, la mujer mayor rompió el silencio. «Se te ve cansada, Mariana. No es solo trabajo, ¿verdad?» Mariana bajó la cabeza. «Es que a veces escucho cosas que no me dejan tranquila. En esta casa todos escuchamos cosas, hija. La diferencia está en decidir si las cargamos en silencio o si dejamos que nos destruyan». Las palabras de Carmen calaron hondo. No eran un consejo directo, pero confirmaban que no estaba sola en su percepción. Esa mansión escondía más de lo que mostraba. Alejandro, por su parte, lidiaba con un obstáculo distinto. En apariencia era el hombre perfecto, pero cada día sentía más difícil sostener esa imagen. Al mirarse en el espejo de su despacho, veía los ojos de un hombre agotado, consciente de que su imperio estaba construido sobre decisiones cuestionables. Una tarde, su asistente entró con noticias. «Señor Herrera, algunos periodistas preguntan por los proyectos en Morelos». Alejandro respiró hondo y contestó con voz firme. «Diles que todo está en regla, que no hagan caso de rumores». «Sí, señor», respondió el asistente, aunque sus ojos mostraban duda. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se dejó caer en el sillón. Sabía que las palabras no bastaban para frenar una verdad que ya se movía como corriente subterránea. Su obstáculo no era externo, sino interno: la batalla entre seguir protegiendo el apellido o aceptar que tarde o temprano la fachada se derrumbaría. Valentina enfrentaba otro tipo de lucha. Rodeada de maquilladores y fotógrafos, sonreía como una reina, pero cada pose le recordaba que no era libre. Su carrera la había convertido en un símbolo, pero ahora unirse a Alejandro la arrastraba a un mundo donde los secretos podían devorarla. En un descanso, Laura intentó animarla. «Vale, relájate. Hoy más que nunca debes mostrar confianza». Valentina suspiró, dejando caer la revista que tenía en las manos. «¿Y si no tengo confianza? ¿Y si no estoy segura de lo que estoy haciendo?» «Ya es tarde para dudas», respondió su amiga, aunque en su voz había compasión. Ese era el obstáculo de Valentina: distinguir entre la mujer que había luchado por sus sueños y la figura pública que todos querían ver en el altar. La tensión se acumulaba como tormenta. Mariana temía perder su sustento, Alejandro temía perder su imperio y Valentina temía perderse a sí misma. Una noche, Mariana salió al jardín con Sofía, que jugaba descalza sobre el césped. La niña, ajena a todo, reía con inocencia. «Mariana, ¿por qué siempre me ves así, como preocupada?», preguntó la pequeña. «Porque quiero que estés bien, Sophie», respondió ella acariciándole el cabello. Las palabras de la niña la hicieron reflexionar. Tal vez su verdadero obstáculo no era elegir entre callar o hablar, sino enfrentar el miedo que la ataba. Porque al final, lo que estaba en juego no era solo su trabajo, sino la conciencia con la que viviría el resto de su vida. Mariana había aprendido a caminar con sigilo por la mansión,
como si fuera invisible. Pero desde que escuchó aquellas conversaciones, la sensación de soledad se volvía insoportable. Guardar el secreto era como cargar con un peso imposible, y cada día temía que alguien descubriera en su rostro lo que había oído. Una tarde, mientras doblaba ropa en la lavandería, Carmen entró con su andar sereno. Llevaba décadas en la casa, conocía cada rincón y cada sombra del apellido Herrera. Sin mirarla directamente, habló como si adivinara lo que pasaba. «Hija, hay silencios que enferman. Yo los he cargado mucho tiempo. No dejes que a ti te pase lo mismo». Mariana levantó la vista, sorprendida. «¿Usted también?» Carmen sonrió con amargura. «Digamos que he visto más de lo que debería. Y sigo aquí, pero aprendí a elegir a quién confiar lo que sé». Aquellas palabras le dieron a Mariana un pequeño respiro. No estaba tan sola como creía. Esa misma semana, Jorge, el chofer, se convirtió en otro inesperado apoyo. Era un hombre reservado, de manos ásperas y mirada firme. Siempre parecía ajeno a los chismes, pero escuchaba más de lo que hablaba. Una noche, después de llevar a Sofía de regreso de un ensayo en el jardín, se atrevió a dirigirse a Mariana. «Sé que no es asunto mío, pero tu cara te delata. Traes algo pesado encima». Mariana lo miró con desconfianza. «No debería hablar de eso». «No hace falta que lo digas», replicó Jorge manteniendo la mirada en el camino. «Aquí todos sabemos que no todo brilla tanto como parece». El silencio entre ellos fue más revelador que cualquier confesión. Mariana sintió que Jorge, sin pedírselo, le tendía un puente de confianza. Días después, lo buscó de nuevo. «¿Usted cree que vale la pena decir lo que uno sabe?», preguntó con voz temblorosa. «Depende de a quién se lo digas», contestó él. «Aquí dentro, abrir la boca en el lugar equivocado puede costarte caro». Mariana comprendió entonces que su lucha no era solo interna. Debía aprender a moverse en un terreno lleno de trampas. Carmen y Jorge, cada uno a su manera, le mostraban que había aliados, pero también que debía ser cuidadosa. Una noche, en la cocina, Carmen le sirvió un café caliente y le habló en voz baja. «Te daré un consejo. No busques héroes ni villanos en esta casa. Busca la verdad. Y cuando la encuentres, decide si puedes vivir con ella». Ese consejo se grabó en su mente. Le dio fuerza, aunque no certezas. Al mismo tiempo, Jorge le enseñaba algo distinto: prudencia. Una madrugada, al estacionar el auto, le dijo sin rodeos: «Si un día decides hablar, asegúrate de que alguien pueda protegerte, porque Alejandro tiene poder, pero también enemigos. Y los enemigos suelen ser más peligrosos cuando huelen debilidad». Mariana lo escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era un aviso y una promesa. Con el paso de los días, esa red silenciosa de apoyo comenzó a darle seguridad. Ya no era la niñera aislada que guardaba un secreto imposible. Ahora tenía dos personas que, sin pedírselo, le ofrecían sostén. Aún así, la decisión seguía siendo suya. Callar o hablar, proteger su vida sencilla o arriesgarse por la verdad. Mientras la boda se acercaba y la mansión se llenaba de luces y arreglos, Mariana comprendió que los aliados inesperados no siempre resuelven los problemas, pero ayudan a no enfrentarlos sola. Y esa certeza le dio valor para lo que estaba por venir. La mañana de la boda amaneció con un aire extraño en la Ciudad de México. Aunque el cielo estaba despejado, en los noticiarios aparecieron titulares que inquietaron a más de uno. Investigaciones apuntan a irregularidades en la compra de tierras en Morelos. El nombre de Alejandro Herrera aún no se mencionaba directamente, pero las insinuaciones eran evidentes. En la mansión el ambiente era una mezcla de lujo y nerviosismo. Los decoradores ultimaban detalles, los cocineros corrían de un lado a otro, y los periodistas comenzaban a apostarse en la entrada principal. Alejandro recibió la noticia en su despacho, mientras revisaba por última vez la lista de invitados. «Señor Herrera, los medios están preguntando si tiene algo que decir sobre el tema de Morelos», le informó su asistente, con el rostro tenso. Alejandro respiró profundamente, cerrando los ojos un instante. «Diles que no tengo comentarios. Hoy solo hablaré de la boda».
Pero la preocupación se instaló en su mente. La boda, que debía ser la culminación de su imagen perfecta, podía convertirse en el escenario de su mayor exposición. En el comedor, doña Teresa intentaba mantener la compostura. «Alejandro, no permitas que nada arruine este día», dijo con firmeza. «Los invitados vienen a ver a un Herrera fuerte, no a un hombre acorralado». «¿Y si ya no puedo sostenerlo?», contestó él, con un suspiro que apenas dejó escapar. Mientras tanto, en los pasillos de servicio los empleados murmuraban entre ellos. Jorge escuchó a dos periodistas conversar junto a la reja trasera. «Dicen que pronto saldrán documentos que confirman las presiones a los ejidatarios. Si eso es cierto, la boda se convertirá en un espectáculo de otro tipo», respondió el otro, ajustando su cámara. Jorge frunció el ceño y buscó a Mariana. La encontró en la cocina sirviendo un vaso de jugo para Sofía. «Los medios ya saben demasiado», le dijo en voz baja. «Esto no se detendrá». Mariana lo miró con angustia. «Entonces lo que escuché era verdad. Todo se está cayendo. Ten cuidado. Cuando los secretos salen, arrastran a cualquiera que esté cerca». Mientras los jardines se llenaban de flores blancas y alfombras impecables, la tensión crecía. Valentina, en su vestidor, recibió la visita de su agente. «Vale, tienes que mantenerte firme. Afuera ya preguntan si tú sabías algo de las tierras». «¿Y qué quieren que diga?», preguntó con un nudo en la garganta. «Nada. Sonríe, posa, cásate. Deja que Alejandro lo maneje». Pero esas palabras la lastimaron más. ¿Acaso era solo una pieza más en un tablero que no le pertenecía? En el jardín los primeros invitados llegaban con elegancia. Vestidos largos, trajes oscuros, sonrisas calculadas. Muchos sabían de los rumores, pero nadie se atrevía a mencionarlos en voz alta. Alejandro salió brevemente a saludar a la prensa. Con una sonrisa impecable, declaró: «Hoy es un día especial. No hablaré de otra cosa que no sea la felicidad de esta unión». Los flashes estallaron como relámpagos. Sin embargo, detrás de esa fachada segura, Alejandro sentía que cada palabra era un hilo más que sostenía una cuerda a punto de romperse. Desde la ventana del ala de servicio, Mariana observaba la escena. El corazón le latía con fuerza. Ahora sabía que lo que había escuchado no era solo un problema privado. Se había convertido en un conflicto público. La mansión, con todo su brillo, era un escenario frágil donde cualquier revelación podía derrumbar la perfección construida durante años. Y mientras la música comenzaba a sonar, las cámaras captaban cada instante, esperando que el cuento de hadas se desarrollara sin tropiezos. Pero la verdad, silenciosa y persistente, estaba cada vez más cerca de salir a la luz. El día de la boda había llegado. Desde temprano la mansión vibraba con la música de ensayos, el bullicio de los organizadores y los pasos apresurados de los empleados. El aire olía a flores frescas, pero para Mariana, el perfume de las orquídeas se mezclaba con el peso de la verdad que llevaba en el pecho. No había dormido. Durante la madrugada sus pensamientos la acorralaron una y otra vez. «Sí callo, protejo mi empleo, pero me convierto en cómplice. Si hablo, arriesgo todo lo que tengo, pero me libero». Esa frase se repetía como eco en su cabeza. En la cocina, Carmen la observaba en silencio mientras acomodaba charolas. «Tienes la mirada de alguien que ya tomó una decisión», le dijo con calma. Mariana apretó los labios. «No puedo seguir callando, Carmen. Lo que escuché es demasiado». La mujer mayor suspiró sirviéndole un vaso de agua. «Entonces piensa bien con quién hablas, porque la verdad en la boca equivocada puede ser más peligrosa que una mentira». Más tarde, buscó a Jorge en el garaje. Él revisaba el coche principal, concentrado en el motor. «Necesito contarte algo», dijo Mariana bajando la voz. «Ya sé», respondió él, sin apartar la vista del auto. «Se te nota en la cara». «Escuché a Alejandro, a sus socios, a Valentina. Hablan de tierras compradas bajo presión. Todo es cierto, Jorge». El chofer cerró el cofre y la miró con seriedad. «¿Y qué piensas hacer?» «Hablar. No sé con quién todavía, pero necesito hacerlo. Ten cuidado. Esta familia sabe cómo silenciar lo que no le conviene».
Las palabras de Jorge la estremecieron, pero también confirmaron que no podía retroceder. Cuando Sofía se quedó dormida después de jugar, Mariana caminó por los pasillos con el corazón latiendo desbocado. Cada cuadro de la mansión parecía observarla, como si supiera que estaba a punto de quebrar el silencio. Se detuvo frente al despacho de doña Teresa, la matriarca de los Herrera. Respiró hondo y tocó suavemente. «Adelante», se escuchó desde dentro. Doña Teresa estaba sentada en un sillón, revisando papeles. Levantó la mirada, sorprendida al ver a la niñera. «¿Qué sucede, Mariana? ¿Le pasó algo a Sofía?» «No, señora, Sofía está bien. Es otra cosa lo que quiero decirle». La mujer arqueó una ceja, impaciente. «Habla». Mariana tragó saliva y con voz temblorosa soltó lo que llevaba guardado. «He escuchado conversaciones en esta casa. Hablan de tierras firmadas bajo presión, de secretos que no deben salir a la luz. Y escuché a Alejandro y a la señorita Valentina discutir sobre eso». El silencio se hizo pesado. Doña Teresa dejó los papeles sobre la mesa y la miró con ojos afilados. «¿Te das cuenta de lo que dices? Estás acusando a mi hijo de algo grave. Lo sé, señora, no quiero problemas, pero tampoco puedo seguir callando». La mujer respiró hondo, inclinándose hacia ella. «Eres valiente, o muy ingenua. Aquí nadie sobrevive diciendo lo que no debe». Mariana bajó la mirada temblando, pero dentro de ella había una calma nueva. Había hablado. No sabía qué consecuencias tendría, ni si la creerían, pero al menos ya no estaba atrapada en el silencio. Al salir del despacho, sus pasos resonaban en el pasillo como tambores. La música de la boda seguía sonando afuera, pero para ella, ese día ya había cambiado para siempre. La boda estaba a punto de comenzar. Los invitados tomaban asiento en los jardines adornados con flores blancas y luces doradas. La música de cuerdas llenaba el aire, y los murmullos crecían mientras todos esperaban ver a Alejandro y Valentina en el altar. Sin embargo, dentro de la mansión, el ambiente era otro, tenso, pesado, cargado de silencios que presagiaban tormenta. Alejandro se encontraba en su despacho, ajustándose el saco con manos temblorosas. No era el nerviosismo de un novio, sino el de un hombre que sabía que el suelo bajo sus pies se agrietaba. La puerta se abrió de golpe. Era su madre. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo doña Teresa con voz cortante. «¿Qué pasa ahora?», preguntó él cansado. «La niñera, Mariana, me habló de cosas que no debía saber». Alejandro se quedó helado. Un sudor frío le recorrió la espalda. «¿Qué le dijiste?», preguntó incrédulo. «Lo suficiente para que sepa que aquí dentro no todos somos ciegos». Alejandro se dejó caer en el sillón, apretando el puente de la nariz. «No entiende nada. No sabe lo que está en juego». «¿Y tú sí lo entiendes?», replicó su madre con dureza. «Estás a punto de arruinar a esta familia». La discusión se vio interrumpida por la llegada de Valentina, aún con el velo en la mano. Su expresión reflejaba furia contenida. «Ya no pienso callar más, Alejandro. No voy a casarme mientras todos murmuran que vivimos de engaños». Alejandro se levantó de golpe. «¿Tú también? ¿Ahora todos creen tener derecho a juzgarme?». Valentina lo miró fijamente. «Yo no necesito tus negocios para brillar. Pero si me arrastras contigo, me perderé». El silencio que siguió fue insoportable. Mariana, desde el pasillo, escuchaba cada palabra. No había planeado espiar, pero al pasar rumbo a la sala principal, la intensidad de las voces la detuvo. Su corazón latía con fuerza. En ese momento Alejandro salió del despacho y la encontró allí, paralizada. «¿Tú otra vez?», dijo con voz áspera. Mariana bajó la mirada, pero su voz fue firme. «Lo que escuché es real. No puedes seguir fingiendo». El rostro de Alejandro se tensó. «Eres una niñera. No sabes nada del mundo en el que vives». «Sé lo suficiente para entender que lo que hacen está mal», respondió ella con un temblor en la voz que no ocultaba su determinación. La tensión alcanzó su punto máximo. Valentina intervino con el rostro pálido pero decidido. «Alejandro, escucha.
Ya no puedes sostener esto. Si no dices la verdad, lo haré yo. Alejandro la miró como si no reconociera a la mujer frente a él. ¿Tú también me traicionarías? No es traición, es sobrevivir con dignidad, contestó Valentina. Doña Teresa se llevó una mano al pecho, incapaz de soportar más. Van a destruirnos todos juntos. ¿Es eso lo que quieren? En ese instante, un asistente abrió la puerta con nerviosismo. Señor Herrera, todos los invitados están esperando. Los periodistas preguntan si habrá retraso. El murmullo de los invitados llegaba hasta el interior, mezclado con el eco de violines. El tiempo se acababa. Alejandro miró a todos los presentes, su madre, Valentina, Mariana. 3 mujeres que representaban su pasado, su presente y su futuro. La decisión estaba frente a él: callar y seguir con la farsa, o enfrentar la verdad y arriesgarlo todo. Con el corazón latiendo con violencia, salió del despacho rumbo al altar. La boda continuaría, pero no como nadie la esperaba. El jardín estaba vestido de gala. Orquídeas blancas colgaban de arcos majestuosos. Las velas brillaban en candelabros de cristal y una alfombra roja conducía hasta el altar. Los invitados, vestidos con trajes impecables y joyas deslumbrantes, murmuraban entre sí, ansiosos por presenciar lo que consideraban el evento del año. Las cámaras de los periodistas captaban cada gesto, cada sonrisa nerviosa. La orquesta comenzó a tocar un vals suave cuando Alejandro apareció al final de la alfombra. Su porte era impecable, su traje perfecto, pero su rostro mostraba un rastro de tensión que no pasó desapercibido. Saludó con una ligera inclinación de cabeza, y los murmullos crecieron. Valentina entró poco después, envuelta en su vestido de encaje, caminando con pasos firmes aunque sus manos temblaban bajo el ramo. La multitud contuvo la respiración. Parecía una reina, pero en su interior la lucha era feroz. Dar el sí y quedar atrapada en un futuro incierto, o romper con todo frente al país entero. El sacerdote abrió el libro sagrado y comenzó la ceremonia. Las palabras resonaban solemnes, pero Alejandro apenas las escuchaba. Su mirada se perdía entre los invitados como si buscara una salida invisible. El murmullo de la prensa afuera de la mansión llegaba como un eco lejano, rumores, preguntas, insistencia. Cuando llegó el momento de los votos, el aire se volvió espeso. Alejandro Herrera, dijo el sacerdote, ¿aceptas a Valentina Ríos como tu legítima esposa? Un silencio expectante recorrió el lugar. Alejandro tragó saliva, abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz femenina irrumpió desde la parte trasera. ¡Un momento! Todos voltearon sorprendidos. Mariana, la niñera, había dado un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían de determinación. El murmullo de los invitados se convirtió en un revuelo. «No pueden seguir con esta boda», dijo con voz temblorosa pero clara. «Antes de que se casen, todos deben saber lo que ocurre en esta casa». Doña Teresa se levantó de inmediato. «Basta, niña, no sabes lo que dices». Pero Mariana respiró hondo y continuó. «He escuchado conversaciones, negocios sucios, tierras arrebatadas, acuerdos firmados bajo presión. Todo eso se esconde detrás de estas flores y estos trajes elegantes». Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Algunos cuchicheaban, otros sacaban discretamente sus teléfonos para grabar. Valentina dejó caer el ramo. «¿Es cierto, Alejandro?», preguntó con la voz quebrada. El rostro de Alejandro se tensó. Quiso hablar, pero el nudo en su garganta lo detuvo. «Dime que no es verdad», insistió ella, con lágrimas formándose en sus ojos. El silencio de Alejandro fue la respuesta más ruidosa. Los flashes comenzaron a estallar entre los periodistas que habían logrado entrar al jardín. El murmullo se convirtió en un escándalo abierto. Los invitados, nerviosos, no sabían si quedarse sentados o marcharse. «Esto es un insulto», gritó Ricardo, el primo de Alejandro, intentando controlar la situación. «No hagan caso de palabras sin pruebas». Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Alejandro, con el rostro desencajado, dio un paso al frente. «Valentina»,
murmuró, pero la modelo lo interrumpió. «No me llames, no después de todo esto». Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se quitaba el velo y lo dejaba caer al suelo. El sacerdote cerró el libro, incómodo. Los músicos dejaron de tocar. El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier grito. En medio de la confusión, Mariana sentía que sus piernas temblaban, pero también experimentaba una calma extraña. Había dicho lo que debía decir. La boda había sido interrumpida, y nada volvería a ser igual. El caos se apoderó del jardín. Los invitados, vestidos de gala, se levantaban de sus asientos confundidos, algunos con gestos de indignación, otros con un brillo curioso en los ojos. Las cámaras de los periodistas captaban cada instante, conscientes de que aquel momento se convertiría en la noticia más grande del año. Alejandro permanecía de pie, con el rostro rígido, mientras Valentina lo observaba con lágrimas que arruinaban el maquillaje perfecto. Mariana, aún temblando, respiraba hondo para no desmayarse. Había roto el silencio, y aunque el miedo le mordía el estómago, también sentía un alivio innegable. Ricardo intentó recuperar el control, alzando la voz. «Esto es un circo». Son acusaciones sin fundamento de una empleada. Pero un murmullo creciente lo desarmó. Varios invitados ya comentaban que los rumores sobre las tierras habían circulado en círculos empresariales durante meses. Valentina dio un paso al frente. «Alejandro, quiero escucharlo de ti. ¿Es verdad lo que dice?» El silencio era insoportable. Alejandro miró a su madre, que lo observaba con el rostro endurecido, exigiéndole que negara todo. Luego miró a Mariana, que lo sostenía con una mirada firme, y finalmente a Valentina, que lo esperaba con el corazón en la boca. «Sí», dijo al fin, con voz grave, «es verdad». El aire se cortó de golpe. Hubo jadeos, gritos ahogados, y las cámaras no dejaron de disparar. Presionamos a campesinos para firmar contratos injustos. Sabía que era ilegal, pero lo hice igual. Pensé que el apellido Herrera debía mantenerse intocable a cualquier precio, continuó Alejandro con la voz quebrada. Doña Teresa se llevó una mano al pecho. «Alejandro, ¿qué has hecho?» Él levantó la mirada hacia los invitados. «No voy a esconderlo más. No puedo seguir mintiendo. Ni a ustedes, ni a Valentina, ni a mí mismo». El jardín estalló en un murmullo ensordecedor. Algunos invitados se levantaron indignados y se marcharon. Otros permanecieron sentados, incapaces de asimilar lo que acababan de escuchar. Valentina dejó caer el ramo y lo miró con tristeza. «Yo te habría seguido a cualquier parte, Alejandro. Pero no puedo estar con un hombre que construye su vida sobre el sufrimiento de otros». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, seguida por el murmullo de la multitud y los flashes que iluminaban su silueta. Mariana permaneció inmóvil, con las manos entrelazadas conteniendo las lágrimas. No lo había planeado así, pero sabía que la verdad debía salir. Jorge se acercó discretamente y le susurró. «Hiciste lo correcto, aunque duela. La orquesta había dejado de tocar». Los meseros, confundidos, observaban desde un rincón, y los invitados seguían comentando con voces alteradas. El ambiente que debía ser de celebración se había convertido en un tribunal improvisado. Alejandro bajó la cabeza. «Perdí la boda, perdí la confianza de todos ustedes, pero al menos ya no sigo siendo un cobarde». Doña Teresa, con los ojos brillantes, se acercó y lo tomó del brazo. «Todavía puedes salvar algo, si sabes enfrentar lo que viene». Él la miró con amargura. «Lo único que puedo salvar es mi verdad. Lo demás ya está perdido». La boda se había roto en 1000 pedazos. No quedaban votos, no quedaba altar, solo el eco de una confesión que cambiaría la vida de todos los presentes. Mariana, exhausta, comprendió que había liberado una tormenta imposible de detener, y mientras los periodistas corrían a transmitir lo sucedido, supo que lo que acababa de comenzar no era el final, sino el inicio de una lucha aún más grande. El murmullo de los invitados se transformó en un rumor creciente cuando alguien anunció que la ceremonia se había detenido. Afuera, periodistas buscaban ángulos desesperados, intentando captar lo que ocurría dentro de la mansión.
lo que debía ser la boda del año, se desmoronaba frente a todos. Alejandro apareció finalmente en los jardines, sin Valentina a su lado, con el rostro serio y la mirada firme. Caminó hacia el altar, pero no para casarse. Tomó el micrófono preparado para los votos y contra todo pronóstico habló. Hoy debería estar aquí para prometer un futuro perfecto, pero no puedo hacerlo, no con mentiras, no con secretos. El silencio fue absoluto. Valentina lo observaba desde la entrada con los ojos brillantes. No había odio en su rostro, sino un extraño alivio. Ella también sabía que esa boda no podía sostenerse. Alejandro continuó. He cometido errores. He permitido que mi ambición me llevara demasiado lejos. No vengo a pedir disculpas fáciles, porque sé que no bastan. Solo quiero decirles que, a partir de hoy, no pienso esconderme más detrás de la imagen que esperan de mí. Los invitados se miraban, sorprendidos, mientras los flashes de las cámaras iluminaban la escena. Algunos aplaudieron tímidamente, otros se retiraron indignados. Para muchos aquello era un escándalo imperdonable, para otros un acto de valentía. Valentina se acercó lentamente. Se paró frente a él y con voz clara dijo, «Prefiero un final sincero que una vida entera de apariencias». Luego dejó el ramo sobre el altar y se marchó, dejando atrás un futuro que no era suyo. En medio del desconcierto, Mariana observaba desde el fondo, con las manos entrelazadas. Había arriesgado todo al hablar, y sin embargo en ese instante sintió que su voz había tenido un sentido. No había buscado destruir, sino liberar. Y de alguna manera lo había logrado. Carmen y Jorge se acercaron a ella. «Lo hiciste bien, hija», susurró la ama de llaves, orgullosa. «Ahora sí, los secretos ya no son solo tuyos», añadió Jorge con una media sonrisa. Alejandro bajó del altar y por primera vez en mucho tiempo se acercó a Mariana no como patrón, sino como hombre. «Gracias», le dijo en voz baja, «por recordarme lo que había olvidado». Ella lo miró sorprendida. «Yo solo hice lo que creí correcto. Y eso es más de lo que muchos se atreven a hacer», respondió él, con una honestidad que nunca había mostrado. Esa noche, la mansión ya no brillaba con fuegos artificiales ni música de celebración. Los invitados se habían marchado, la prensa transmitía titulares sobre la boda cancelada y las redes ardían con opiniones divididas. Pero en el interior de aquella casa, un peso se había levantado. Valentina tomó un vuelo días después, dispuesta a continuar su carrera lejos del escándalo. Alejandro, en cambio, enfrentó la tormenta mediática y las investigaciones. No fue fácil, perdió contratos, sufrió críticas, pero también encontró un camino nuevo. Por primera vez comenzó a tomar decisiones no por apariencia, sino por convicción. Mariana siguió cuidando de Sofía, aunque ya no era invisible en la mansión. Había ganado respeto y reconocimiento, incluso de quienes antes la trataban como parte del mobiliario. Su vida no se volvió fácil de un día para otro, pero descubrió que la verdad, aunque incómoda, siempre libera. El eco de esa boda frustrada quedó grabado en la memoria colectiva. No como el evento del año, sino como el día en que un millonario dejó caer su máscara y una niñera se atrevió a hablar. Si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias llenas de intriga y giros inesperados. Y si quieres seguir descubriendo relatos que te atraparán desde el primer minuto, haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque a veces la voz más inesperada es la que cambia el destino para siempre.